Señor, en este día pedimos tu sabiduría, pedimos tu presencia a través de tu Espíritu Santo en la continuación de esta serie sobre la iglesia, su significado y su influencia. Como tu plan siempre fue un pueblo santo, un pueblo donde se puede manifestar, oh Dios, tu presencia y donde hay hombres y mujeres, ricos y pobres, de toda lengua, de toda nación. Así que te pedimos que nos dé la sabiduría para hacer esa iglesia en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Hoy continuamos esta serie sobre la iglesia, su significado y su trascendencia. Específicamente en el día de hoy vamos a continuar construyendo sobre la enseñanza del domingo pasado. Fue una linda experiencia tener a todos juntos la semana pasada en Zoom, pero en el día de hoy vamos a tenerlo ya separado por grupos en casas, por iglesias en casas. La gran pregunta que queremos contestar en el día de hoy es, ¿qué hacían en las reuniones en las casas? ¿Qué se hacía? Ya vimos parte de esto la semana pasada. Ahora, resumiendo esa enseñanza que ya vimos, podemos decir que las reuniones de la iglesia en la casa eran bastante flexibles. Esa es una palabra que quisiera resaltar, la flexibilidad de lo que es la iglesia en las casas. Pablo escribió a la iglesia en una casa que estaba en Colosas, y en el capítulo 3, versículo 16 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo. Otras traducciones dice que more, que habite la palabra de Cristo con toda riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Vemos ahí como unos a otros se instruían, unos a otros cantaban la palabra moraba en abundancia con toda riqueza en los corazones de la iglesia, de los hermanos en esa iglesia en la casa. Pablo quería que los creyentes de la iglesia en casa compartieran libremente, que se animaran unos a otros, que se regocijaran en la bondad de Dios. No vemos una agenda rígida. Por el contrario, la reunión era un tiempo para ministrarse unos a otros y para solventar las necesidades que tenían como iglesia, como familia, como grupo. El escritor de Hebreos exhorta a los miembros de la iglesia en la casa que hagan algo muy similar a los hermanos en Colosas. El capítulo 10, versículo 23 al 25 de Hebreos dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, y aquí comienza, unos a otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este texto de Hebreos es para hoy siglo XXI, hoy 2020, para la iglesia de hoy. No te deje de congregar, sino exhortémonos unos a otros, animémonos unos a otros, mantengámonos firmes porque aquel día se acerca. El Espíritu Santo utilizó a cada miembro como un instrumento para edificar a los demás. Los miembros disfrutaban estar juntos, se reían juntos, experimentaban un rico compañerismo. Eran socios realmente unos con los otros. Un autor muy famoso acerca del trabajo de iglesia en casa, Robert Barnes, escribe, no encontramos nada que nos sugiera que estas reuniones eran conducidas con el tipo de solemnidad y formalidad que rodean la mayoría de reuniones cristianas semanales hoy en día. Lo que él está diciendo, en otras palabras, es las reuniones eran flexibles. El tiempo era muy flexible. Compartían, celebraban, reían, comían. De hecho, otra autora llamada Ribla Williams escribe, la actividad central de la eclesía pareciera haber sido una comida, la cena del Señor, seguida de hechos como profecía, enseñanza, sanidad, hablar en lenguas,
O sea que, y vemos esto en Corintios, lo vimos la semana pasada. La iglesia en casa es esa presencia del Espíritu Santo, esa presencia del querigma, el Cristo resucitado, donde se enseña unos a otros, comparten unos a otros y celebran la presencia del Señor. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo, para ir resumiendo esto de la semana pasada, con que las primeras iglesias en las casas hacían énfasis en los siguientes elementos: adorar, practicar los dones espirituales, enseñar, orar, compañerismo, evangelismo, la cena del Señor y el bautismo. Ahí están los elementos fáciles, sencillos, para practicarlos en nuestras iglesias en casas. Ahora, en el día de hoy, quiero compartir esta idea, y es de oikos que se reunían en la oikía. Y usted me dirá, ¿qué es eso, pastor? Espere, ya me está complicando. No, simplemente casas que se reunían en casas. Dos palabras que veremos poco a poco, oikos y oikía. Van a verlo ahí en la pantalla cómo se escriben. Ahora, la palabra oikos en griego y su equivalente en el hebreo vayit estaban presentes desde la escogencia del patriarca Abraham en Génesis 12, versículo 1. Y la declaración de bendición en Génesis 12, 1 al 3, 19 y 19, encontramos ahí tú y tu casa, tú y tu familia, tú y tu parentela. Se habla de la casa de Jacob en Éxodo 19, 3 al 8, la casa de Israel, la casa de David, etcétera, etcétera. Como una referencia a la constelación familiar. Hablamos de esa familia extensa. En el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo, encontramos que oikos o vayit en el Antiguo Testamento, en el hebreo, en ese sentido literal de casa o edificio, como referencia al lugar donde viven las personas. Esa es mi casa. Por ejemplo, la casa de Simón y la casa de Andrés en Marcos 1:29, la casa de Leví en Marcos 12:15, la casa de la mujer sirofenicia en Marcos 7:24, la casa de Simón el leproso, capítulo 14:3, la casa del fariseo Lucas 7:37 y la casa de Marta y María Lucas 10:38. Ahora, escuchen, no solamente oikos se refiere a la casa o edificio o apartamento, sino que también la palabra oikos designa a un grupo de personas. Por ejemplo, la casa de Simón el curtidor en Job está hablando de las personas, los hijos, los criados, las personas que estaban allá en Hechos 10, versículo 6, versículo 17, versículo 32 y el capítulo 11 de Hechos. La casa del carcelero de Filipos habló de tu casa, la casa ya no como el edificio, sino como la parentela o esa constelación familiar. La casa de Jasón en Tesalónica, Hechos 17:5, haciendo referencia siempre a toda la familia. Es interesante que Lucas utiliza la palabra oikos 34 veces en el Evangelio y unas 25 veces en el libro de los Hechos. A veces hablando del edificio o la casa donde vivían, pero por lo general hablando de la familia, de ese oikos o constelación familiar. Así que la palabra casa es un concepto polisémico. ¿Qué significa eso? Pues puede designar diferentes cosas. Uno puede ser el edificio en que vivía la familia, como también puede ser usada para un grupo de personas que vivían en esa casa. Pero en tercer lugar, también puede referirse a tierras y otras propiedades familiares. Es decir, que podemos hablar de casa como edificio o apartamento en el día de hoy, casa como la constelación familiar, como la herencia familiar. Así que el Nuevo Testamento hace cierta preferencia de usar oikos para designar el grupo familiar. Así que por lo general la palabra se refiere más a al conglomerado de familia, a las personas que viven dentro. Y oikía, miren qué diferente, oikía se refiere más al lugar o a la habitación. Pero las dos palabras se utilizan con ambos sentidos. Y aquí viene lo difícil. Solo el estudio del texto podrá decirnos en cada caso el sentido en que se utiliza. Así que tenemos que leer siempre el texto, leer siempre el contexto para entender a qué se está refiriendo oikos o la palabra oikía. Ahora, dejo la parte técnica a un lado. Ya ahí está la definición, ahí está la importancia de esta palabra.
Lo importante ahora que entendamos que la casa, ¿vale?, ese oikos, ocupaba un lugar céntrico en la vida religiosa de las familias hebreas como de las familias judeo-cristianas. Por ejemplo, allí en la casa y la familia se reunía para transmitir la religión, se vivían las principales celebraciones dentro de la casa. La ley mosaica y las costumbres orales se transmitían sobre todo en el seno de la familia. Los padres tenían la obligación de ser maestros o instructores de sus hijos, de educarlos para que observaran la ley y para ponerla en la práctica. Los padres transmitían a sus hijos sus creencias de generación en generación. Y Efesios 6:4 hace referencia a Deuteronomio, ¿no?, y a toda la ley mosaica. Ahora, ya en el Nuevo Testamento, la colectividad tiene prioridad por encima de la individualidad. O sea, la casa como constelación, la familia extensa tiene prioridad sobre el individuo. Y eso es un contraste muy fuerte con el término familia o casa en el mundo occidental en el que usted y yo vivimos. Las comunidades cristianas establecidas por Pedro y Pablo fueron fuertes unidades familiares sustitutas, donde el grupo tenía prioridad por encima de las aspiraciones individuales de sus miembros. Eso es importantísimo. Muchos autores estudiosos del tema enfatizan esto cuando Jesús dijo: mi familia son aquellos que hacen mi voluntad. Mi padre y mi madre y mis hermanos no son necesariamente María, José y sus hermanos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Interesante cómo la familia sustituta, ese grupo, toma supremacía por encima de la individualidad. Los hallazgos más recientes que se han encontrado en Palestina y, por ejemplo, en una ciudad llamada Ostia, indican que la sociedad helenística romana del siglo I había por lo menos 4 tipos de familias que tienen que ver con las casas. Las familias extensas que vivían en grandes casas y le llamaban domus o villae. En segundo lugar, las familias semi-extensas ya no eran tan grandes, o eran familias múltiples que vivían en los apartamentos amplios y en las casas con patio común, que se le llamaba insulae. Las familias que vivían en casas sencillas, con a veces habitaciones no muy salubres, llamada coenácula o tabernae, que eran familias que vivían en apartamentos rentados o en cuartos que eran rentados, abiertos al público, o la pergulae o los talleres donde la gente trabajaba y vivía en esos lugares. Se encontraban en pisos bajos muchas veces de los edificios, de las casas, de las domus, o se encontraban en los patios traseros. Eran en la mayoría de personas muy necesitadas. Ahora hay una cuarta tipo de familia. Hablamos de familia extensa, semi-extensa y familias de casa muy sencilla. La cuarta eran las familias que no tenían casas. Eran familias dispersas o inestables, que simplemente no tenían suficientes recursos. Eran los indigentes y despreciables de la sociedad. Y es interesante, mucha gente vivía de esa manera. No tenían familias estables y por lo tanto tampoco tenían casas propias. Las familias estaban conformadas por muchas personas de diferentes niveles sociales. De modo que el oikos, y muchas veces el oikos domus, o sea, esa familia extensa de los ricos, eran los lugares de trabajo de los esclavos, los libertos y otros que estaban vinculados con diferentes razones con esa familia. Ahora, voy aquí a ir sacando algunos puntos para conectarlo con la realidad de hoy. Uno de los vacíos culturales más importantes entre los tiempos antiguos y los actuales en el mundo occidental es que el mundo occidental es muy individualista. Tenemos muchos problemas cuando tratamos de imaginarnos la cultura del Nuevo Testamento, en la cual era normal vivir con los padres, vivir con los parientes, vivir con los sirvientes y con otros trabajadores. La casa era mucho más abierta al público que el día de hoy. No había tanta individualidad.
Nosotros estamos acostumbrados a vivir en medio de familias nucleares y esa palabra no existía en el mundo bíblico. El mundo antiguo ni siquiera tenía una manera de expresar lo que actualmente llamamos familia nuclear. Solamente podemos encontrar la palabra para familia extensa u oikos. Ese oikos habla de una familia extensa, la familia, la casa familiar. Un autor llamado John Westerhout, en otro libro que escribió Jorge Maldonado, dice unas palabras muy fuertes sobre esta diferencia entre la familia bíblica o del Nuevo Testamento y la familia actual. Él declara con vehemencia que la unidad social básica de la vida humana no es la familia nuclear, ni la familia cultural, dice él, sino la familia tribal. Hablando de esa familia extensa. Él dice también que la familia es la más desconcertante de todas nuestras instituciones sociales. Hablando de la familia de hoy, de la familia nuclear. La familia nuclear no es normativa, ni histórica, ni transculturalmente viable. Es un invento de la modernidad después de la era de la industrialización. Así que no podemos dejar de recalcar la importancia del oikos como organización o como agente de impacto en la expansión de la iglesia primitiva. La estructura oikos sirvió como el grupo primario de identificación de cada miembro y era fuente inmediata de su atributo de honor. O sea, se consideraba un honor pertenecer a la familia de. Eso era muy importante, la solidaridad de pertenecer al oikos. Se consideraba como crucial y se exigía lealtad inquebrantable, respeto y obediencia, primero a sus padres y luego uno con el otro. Debido entonces a que la iglesia primitiva evangelizaba a través de las relaciones naturales del oikos, el cristianismo prácticamente entró en todas las clases sociales, porque era muy fácil la expansión a través de esas redes de oikos o de familias extensas en la sociedad. De tal manera que una estrategia para hoy día también es alcance oikos o alcanza tu familia. Mientras Jesús transformaba a las personas, el Espíritu Santo entraba cuando la gente venía a Cristo a través de la predicación del querigma. De diferente manera, entonces, las personas eran transformadas también sus relaciones en el oikos. Los esposos amaban a sus esposas, los esclavos eran tratados con dignidad, las parejas casadas se sometían entre ellos y el amor reinaba supremamente. Los amigos y los vecinos eran atraídos hacia esta nueva comunidad transformada. Hellerman, un autor muy importante en este tema, dijo: el movimiento atrajo a las personas debido al comportamiento de los cristianos entre ellos y hacia aquellos que estaban fuera de la iglesia. Sí, dice él, las creencias cristianas eran atractivas. No es aburrido ser cristiano. La familia extensa era como un imán atrayendo a otras familias hacia la iglesia. La iglesia primitiva era un grupo de familia fuerte, de hermanos sustitutos que vivían su sistema de creencias en una forma práctica y sabia. Las personas creían el mensaje del evangelio después de notar que sus vidas eran cambiadas. Es posible, pero no es probable, que en una domus, una casa grande, los vecinos se hayan dado cuenta de lo que allí sucedía, de la comida, de la conversación, de la coinonía. Pero seguramente en el caso de reuniones más pequeñas, de apartamento o ínsula, no se habrían podido mantener en secreto, pues todo ese edificio se darían cuenta de lo que sucedía en la casa del vecino. 1 Corintios 14:23 parece sugerir que los de afuera con regularidad eran invitados o deambulaban en medio de las reuniones de los cristianos. La familia extensa entonces era el centro de la congregación, lo que explica una rápida expansión del movimiento cristiano. Y Gerald Longfield escribe: la familia natural, la cual constituye el foco central de las muchas casas,
estaba abierta y unida a un contexto más amplio, la nueva familia de la comunidad. Es decir, que hablamos de un alcance oikos, práctico. Se puede hacer esto en el día de hoy. Y sobre todo, y esto es lo último que quiero compartir en este día, que eso se lograba en unas ciudades superpobladas, en un ministerio prácticamente urbano, diríamos en el día de hoy. Muchos de los creyentes eran añadidos a la iglesia durante el periodo apostólico. Hablamos del año 35 al 120 después de Cristo. Un misionero describe que en base a toda la información disponible se ha estimado que al cierre de ese periodo apostólico el número total de discípulos cristianos había llegado al 500,000 de personas. En todo caso, la iglesia creció a través del tiempo y parte del crecimiento explosivo del cristianismo ocurrió porque se convirtió en un movimiento de oikos en la ciudad, en lo urbano. O sea, que la ciudad estaba llena de personas. Una década después de la crucifixión de Jesús, la cultura muy pueblerina de Palestina se había quedado muy atrás y las ciudades greco-romanas se convirtieron en el ambiente dominante del movimiento cristiano. Las redes de las iglesias en las casas se infiltraron en los grandes centros urbanos, por ejemplo de Roma, y continuaron la expansión y el crecimiento. Una autora famosa llamada Osiet dice: hay que tener en cuenta que la vasta mayoría de personas, tal vez hasta el 90%, en las ciudades más grandes vivían en las habitaciones más reducidas de la ínsula o en apartamentos de 1 o 2 habitaciones atestadas por encima o por detrás de tiendas o negocios. Muy parecido a lo que hoy tenemos a tantos barrios en la ciudad de Santo Domingo o en nuestro país. Cuanto mayor población tuvo Roma, pudo haber tenido 1,000,000 de habitantes. Las iglesias en las casas, o siendo más precisos, las iglesias en los apartamentos, se expandieron a través de estas densas ciudades y Cristo transformó a los habitantes. La vida era difícil para la mayoría con pocas posesiones. Algunas casas eran grandes, pero muchas familias vivían en una sola habitación. Era común que una familia extensa compartiera una casa, dividiendo las habitaciones en unidades familiares pequeñas. Gran parte de lo que se cocinaba se hacía fuera y el comedor era la habitación más grande de la casa. ¿Por qué narro todo esto? Porque muchas veces ponemos la excusa: mi apartamento es pequeño. Y es cierto, a veces tenemos apartamentos muy pequeños. No vivimos la misma realidad de la iglesia primitiva. Pero lo que vemos, que el gran éxito de la expansión del evangelio fue la sencillez, número 1, de las reuniones. Esas reuniones eran querigmáticas, y eso lo veremos en la siguiente enseñanza. Y número 3, ellos usaban sus casas. Sus casas eran la conexión para atraer a otras familias. Habían casas grandes, familia muy extensa, pero allí vivían los hijos, allí vivían muchas personas. Habían casas medianas donde la familia semi-extensa se reunía o vivía. Habían casas de apartamentos muy pequeños y habían familias sin casas. Y la iglesia primitiva alcanzó a todo tipo de familia. Nuestra iglesia en el día de hoy lo puede hacer. El desafío está puesto sobre tu familia, tu apartamento, tu casa. Necesitamos más elementos para prepararnos, pero estamos en la visión correcta. Mi casa y yo, dijo Josué, serviremos a Jehová. En el Nuevo Testamento encontramos: tu casa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu casa podrá ser el instrumento para una gran red de iglesias en casas en esta ciudad, que transformemos radicalmente nuestra ciudad de Santo Domingo y nuestro país. Esa es mi oración y es mi bendición para esta semana. Que Dios te utilice, que Dios te permita orar y tomar decisiones importantes, sólidas en los grupos, en las iglesias en casa donde te vas a reunir para conversar sobre esta enseñanza. Dios le bendiga, que tengan una excelente semana.